Y ayer la Suprema Corte de Justicia decidió no otorgarle la licencia extraordinaria que había pedido el juez federal Ariel Lijo para que de ese modo pudiese jurar como juez del máximo tribunal de la Argentina. Una medida que tiene varios condimentos. Uno, la sorpresa para el gobierno de que entre los jueces que firmó esta resolución se encuentra el recién incorporado García Mansilla. De hecho, la decisión que tomaron los jueces fue tomar jurisprudencia de la Corte que indicaba que un caso de René Nicholson, que es un juez nacional en la década del 70, que había pasado en comisión como juez federal al mismo, casualmente, el mismo juzgado que tiene el hijo, el juzgado criminal correccional federal número 4, y cuando quiso volver, porque se terminó el periodo en comisión, le dijeron, no, usted ya juró en otro cargo, no se puede ostentar al mismo tiempo dos cargos que requieran el acuerdo del Senado. Y dijeron, usted es como si hubiese renunciado al anterior y se quedó sin el cargo anterior. Por lo tanto, ese argumento usado la Corte para decirle, para poder jurar, tiene que precisamente renunciar. Y de hecho esa es una de las opciones que ahora tiene Ariel Lijo en su futuro. Vamos a repasar cuáles son los 6 escenarios que se abrieron ahora, en particular para Ariel Lijo, y que son las alternativas que tiene por delante. Una, de hecho, es esta. Si quiere asumir como juez en comisión, renuncia al cargo de juez federal y jura. De hecho, la Corte ya tomó juramento a García Mansilla, de modo tal que no está cuestionando el método que utilizó el presidente de la Nación para la designación de los jueces en comisión. Pero lo que dicen, no puede tener los dos cargos. Ahora, ¿qué pasa si ese es el camino que elige? Renuncia, jura como juez de la Corte, pero después, en algún momento de este año, el Senado rechaza su pliego. Dice, no nos convence, no se reúne a los 2/3 de los presentes. En ese caso, pasaría a tener la experiencia que ya tuvo un juez en la década del 60, Bidú, que le pasó lo mismo, era un juez federal, asumió en comisión en la Corte, renunció al otro cargo y después lo rechazaron en el Senado. En ese caso se quedaría sin el lugar en la Corte y sin su lugar como juez federal criminal y correccional. Y de hecho ya Lijo está diciendo a su entorno que no piensa renunciar. Es decir, puede que su caso quede en manos del Senado. Ahora, ¿qué pasa si nunca vota el Senado el pliego? Que nunca lo vote, ¿no? Entonces, si efectivamente él renuncia y jura, su designación vence el 30 de noviembre cuando termina la legislatura vigente y termina el periodo ordinario de sesiones. ¿Qué puede pasar? Bueno, cae. No tiene el cargo anterior, se queda sin nada, a menos que Milei renueve cuando, a partir del 1 de diciembre, es decir, durante el periodo de sesiones, durante el receso del Senado, puede renovarle eventualmente su designación en comisión. Esta es una alternativa. Hay otras alternativas que puede ocurrir. Por ejemplo, que no renuncie ni jura, y sino que espera. Y esto es un escenario probable. De hecho, ella dijo que no piensa renunciar, es decir, que tampoco va a jurar. ¿A qué puede esperar? Bueno, la señal la dio la semana pasada el presidente de la bancada de Unión por la Patria, José Mayans, que dijo, hay muchos cargos para negociar. Por ejemplo, ampliar la Corte a 7 o a 9 miembros. Está el Procurador General de la Nación, está el defensor del pueblo y también el Procurador de la Defensa. Cargos importantes que se podrían poner en la mesa de negociación. Esto sí podría abrir un compás de espera y eventualmente derivar en su designación. Ahora, si el gobierno dice no me voy a sentar a negociar, el gobierno puede retirar el pliego y ahí se terminó la historia del hijo como candidato a juez de la Corte y ahí Milei puede proponer a otro integrante. Y también hay una sexta alternativa que puede correr por cuenta del propio Lijo, que es cansarse de este tironeo, de ida y de vuelta, y eventualmente él solicitar el retiro del pliego, rechazar la designación de Milei y que ahí se termine la discusión sobre el futuro de Ariel Lijo como juez de la Corte Suprema. 6 escenarios que con la decisión de la Corte de Ser se abrieron para Ariel Lijo.